El siguiente mensaje no es mío, sino del creador del fic, Taro. Solo quería dejarlo claro XD. Saludos a todos. No veo otra forma de empezar este anuncio con mis más sinceras disculpas por haberme ausentado por meses. No solo tuve la PC dañada por un buen tiempo, sino que también estuve ocupado con algunas cosas y se me hacía muy difícil continuar la historia. Por suerte no todo el tiempo fue perdido, y pude escribir unos 3 capítulos durante este largo periodo sin actualizar, de modo que me quedan 1 o 2 para finalizar el fic, pero no voy a publicar los 3 capítulos a la vez para dar tiempo a que las personas lo lean. Otra cosa por la que quiero pedir disculpas por anticipado es por el asunto de contestar los reviews. Verán, en mi ausencia, llegaron a acumularse cerca de 80 reviews solo entre el último capítulo publicado y la nota en la que justifiqué por anticipado la interrupción temporal del fic, por lo que pido a todos que me disculpen y tengan consideración porque esta vez se me dificulta mucho responder a todos, los lectores, que me escribieron. Si me pongo a responder todos los reviews recibidos, llego a enero sin actualizar jajaja, porque la verdad no estoy de vacaciones todavía. Por último y más importante, quiero agradecer a todos porque sé que tuvieron bastante paciencia, y además porque me prestaron su apoyo durante este largo periodo con sus mensajes. En serio, todo eso me fue de mucha ayuda, porque me daba ánimos y entusiasmo para seguir cuando a veces me parecía demasiado difícil, aunque no consideré abandonar la historia definitivamente. Ahora el miedo que tengo es que después de tanto tiempo, este nuevo capítulo les parezca al menos decente, porque cuando lo escribí fue como que sentí que había olvidado escribir como lo hacía, pero poco a poco puede que agarre el ritmo. Mis disculpas si les parece poco. Un consejo que puedo darles es que, en caso de haberle perdido el hilo a la historia, ya sea antes o después de leer este nuevo capítulo, se revisen el anterior o los 2 anteriores para refrescar la memoria. Personalmente tuve que releer los 5 capítulos anteriores porque se me habían olvidado muchas cosas. Bien, recuerden que pueden dejarme un review con confianza para cualquier consejo o corrección que quieran hacerme, al igual que para decirme si les gustó o no el nuevo capítulo. A partir de ahora puedo contestar a todos sus mensajes y dudas, y de nuevo perdonen lo difícil que me hace responder todos los reviews acumulados hasta la fecha, sin mencionar que debo ponerme al día con algunos fics de varios de mis amigos lectores que tengo pendiente leer. 1.000.000 de gracias a todos por su apoyo y sus mensajes. Empecé a escribir los nombres de todos y todas, pero temí que se me escapara alguno y por eso les mando mi agradecimiento en general, pero cada uno de ustedes sabe bien lo mucho que los quiero y que los tengo presentes, es decir, si me he acordado de todos y todas, téngalo por seguro usted que lee esto en este preciso momento. Por supuesto, si jamás me has escrito, no sé sobre ti y allí la cosa sí que cambia, pero del resto me acuerdo de todos y todas cuando les doy este profundo agradecimiento. Sin más que decir, los dejo con el capítulo 47 de Dos Saiyajins en Konoha. Dos Saiyajins en Konoha. Capítulo 47, el error de Cooler. Ira. Emoción primitiva y básica. Obstinada propietaria de la objetividad, voraz de los procesos cognitivos que alejan al individuo de lo sublime y le acercan más a las bestias. Nunca se vio acorralado, jamás recurrió a ella. Eran muchas y variadas las sensaciones experimentadas por Cooler ese día. Esta vez, sin otra palabra para definirlo, una ira ciega poseía su ser, empujándole peligrosamente al incognoscible y temido abismo de la locura, haciéndole avanzar a la pequeña y frágil tierra cual asteroide púrpura de muerte y destrucción. Habría sido fácil destruir el planeta desde su posición. El problema es que tal cosa jamás le dejaría satisfecho. La humillación le perseguiría de por vida, aplastándole sobre el trono de su nave espacial con el transcurrir de los días venideros. Tenía que exterminar a los guerreros dorados con sus manos. Tenía que destruir al niño con cola de mono. ¿Dónde estás? Resoplaba con los ojos en blanco e inyectados en sangre, inmutable ante el desgarrador efecto de miles de grados centígrados generados por la fricción de la reentrada atmosférica sobre su cuerpo. No podrás esconderte de mí, maldito mono. Aplastaré a tus amigos hasta que sus gritos de dolor te hagan aparecer. Con un zumbido, se detuvo en seco. Bajo él, a miles de kilómetros de distancia, los continentes del mundo shinobi yacían arropados bajo un delicado manto de nubes de algodón, incautos y serenos, ajenos a la muerte que podía sobrevenirles en un suspiro. El demonio infló su enorme pecho a un punto mórbido, conteniendo una bocanada de aire lo suficientemente grande como para exhalar un violento huracán capaz de asolar a un país entero y, esperando infundir pavor, partió los cielos con un grito ensordecedor, uno como jamás los terrícolas tuvieron alguna vez la desgracia de escuchar. Se acabaron los juegos, miserable mono.
Contaré hasta 3, y saldrás de tu escondite a enfrentarme, o de lo contrario destruiré el planeta hasta que no quede ni una maldita isla donde ocultarte. 1. Apuntó con azaroso infortunio sobre el país del viento, ya que desde su posición, se vislumbraba como el área geográfica más vasta del planeta, ignorante del extenso territorio desértico que componía a la mayor parte de la nación. 2. Sus crueles facciones se perfilaban sádicamente entre las sombras creadas por la luz violeta reunida en su mano, exponiendo una bocaza llena de puntiagudos colmillos ensangrentados y partidos. 3. Kaboom. Un diminuto punto púrpura titiló sobre la Tierra, pero se amplió en un devastador y descomunal domo de energía en menos de un segundo, perfectamente visible desde el espacio exterior, tan agresivo como veloz, que devoraba todo a su paso con gula bestial, y estremecía al mundo por completo. Las olas del desdichado océano reventaban con furia, resquebrajando los picos montañosos centinelas de Kirigakure, la protección natural del horrorizado pueblo de Meiterumi que apenas se recuperaba de la conmoción sufrida hacía solo minutos. El cielo de Kumogakure centelleaba sin tregua, atormentado por un indescriptible manto eléctrico tornasolado nunca visto por el vendado A, todavía herido y magullado de su encuentro con Trunks. Eso sí, firme y orgulloso y de pie en su balcón, hacía gala de una insolente mirada que pretendía opacar la fiereza del estruendoso firmamento. Él sabía lo que sucedía, o más o menos. El hecatómbico acontecimiento sepultó a Sunagakure decenas de metros bajo arena, y cientos de chunins y rastreadores se consagraron por horas en desenterrar a las víctimas de la catástrofe, vivas o muertas. Fue una suerte que la aldea no desapareciera con el atentado, tomando en cuenta su relativa cercanía con el inmenso mar de arena de Occidente, maldito por el ominoso y enfermizo juicio del demonio del frío. Ni por su ausencia se salvaron los hermanos Sabakuno, testigos de la acometida del encolerizado viento proveniente de sus tierras, y eso que se encontraban en territorio del país del fuego en una misión de rescate al equipo de Shikamaru. De hecho, Temari y Nara hicieron lo imposible por proteger con sus vidas los agonizantes cuerpos de Neji y Choui del mortífero tifón del este, mientras Kimimaro se aferraba a un par de sendos huesos enterrados como estacas en el suelo, y Lee se resguardaba a duras penas junto a Gaara tras un improvisado muro de arena. Las hieráticas estatuas del Valle del Fin se sacudían, y con ellas lo hacían Naruto y Sasuke, sosteniéndose como podían en las resquebrajadas cabezas de Hashirama y Madara respectivamente. ¿Ha dicho mono? Bufó el anciano Onoki en tono grave, trasladando su vista del cenit a la inconsciente figura del niño que cayó de las alturas. Ver la peluda cola de simio que nacía de su espalda baja le hizo encajar algunas piezas, aunque al mismo tiempo, se desordenaban muchas otras. Una segunda, terrible y eterna cuenta hasta 3, seguida de otro distante pero ensordecedor zumbido, desorbitó los ojos de Kurotsuchi, la joven nieta de 15 años de edad del Tsuchikage. La oscuridad de sus hipnotizadas pupilas se coloreó del nefasto púrpura de la devastación en el horizonte, desgracia complementada con la crocante sinfonía de las imponentes montañas de su país agrietándose cual cristal. Hasta ella lo comprendió, y se llevó una mano a la boca para ahogar un horrorizado jadeo cuando su exaltada mente lo procesó. El niño del rasgado dogi naranja había estado peleando con la monstruosidad que reventaba el cielo con su voz, y estremecía al mundo con su cólera. «No reacciona, señor», exclamó el sudoroso ninja médico que, a pesar de acrecentar el chakra verde en sus manos, fracasaba en restaurar la conciencia del chiquillo. Es como si mi chakra y el suyo no armonizaran, como si mi técnica perdiera sus facultades curativas en él. Es como si ni siquiera tuviera chakra. Apuntó seriamente un sensor, casi corrigiendo a su colega, con claras señas de dificultad en percibir la desconocida energía del joven. El semblante de Onoki se endureció. ¿Podría ser Senjutsu? Eso explicaría la cola de mono, aunque en su condición actual sería imposible mantener el delicado equilibrio de su energía con la naturaleza y, por ende, su apariencia resultaría aberrante. Por otra parte, ¿es demasiado joven e está muerto?, preguntó Kurotsuchi. Si no tiene chakra significa que está muerto, ¿de verdad? No lo está, se apresuró a decir el ninja médico. Su estado es delicado, pero sigue con vida. Parece que de alguna manera llevó su cuerpo a un límite exagerado, muchos de sus músculos están desgarrados de forma inusual. Que es una broma, ¿cierto? La conmocionada Kunoichi no lo podía creer. Nadie podía ser tan fuerte, menos a esa edad. ¿Insinúas que estuvo peleando hasta hace poco con lo que sea que está provocando esas explosiones? Pero si es solo un chico.
Ha de ser un par de años menor que yo. Empezó a reír nerviosa y frenéticamente, hasta que las serias miradas y graves expresiones de quienes la rodeaban, aplacaron su febril risotada, y se mordió los labios mientras tragaba con un nudo en la garganta. Ignorando el motivo exacto de su desazón, Kurotsuchi comenzó a sentirse desdichada, y descomponía su cara entre muecas desconcertadas, quizás porque entre más detallaba la serena expresión del inconsciente Saiyajin, menos podía imaginárselo como a un ser tan poderoso, mucho menos agresivo o malvado. ¿Crees? Y ahora, la luz púrpura se cernía sobre Iwagakure a una velocidad ridícula. No sobre un amplio terreno estéril que el demonio creía limpiar de insignificantes terrícolas, sino sobre toda una nación poblada, una potencia shinobi, una aldea donde miles compartían sus vidas, sueños y esperanzas. Kaboom. La visión de Trunks retornó entre tímidos pestañeos, aunque todo le daba vueltas y no hacía más que enfocar brumas e imágenes borrosas. Su audición regresó por completo. El rugir del agitado mar a su espalda era signo inequívoco de ello. La sensación de la arena pegada a su empapada piel comenzó a incomodarle. Se dio la vuelta, apoyado de manos y rodillas, todavía tosiendo un poco de agua salada. Estaba tan desorientado, que lo último que recordaba era a Cooler pisándolo y pateándolo antes de que el mar entero se le viniera encima. Un poco más y habrías sido carnada de tiburones a vos. Gélida y áspera como ella sola, podía pertenecer únicamente a un individuo, tú. El Saiyajin se incorporó entre erráticos vaivenes, contorsionando la cara cuando su magullado costado le enviaba una insoportable punzada que le hacía caer sentado en la arena de la playa, pero sin dejar de ver al demonio de la niebla, quien le detallaba atentamente sentado desde una roca y con los antebrazos apoyados en las rodillas. Demasiado arrogante para dirigirte así a quien te salvó la vida. Las vendas de Sabusa Momochi se deformaban sobre una cínica sonrisa, divertido con el deplorable estado del joven, aunque para el bien de cuantos habitaban el planeta, lo mejor era haberle recuperado lo antes posible. Si fuera tú, guardaría mis fuerzas para la verdadera amenaza. Haku, ¿podrás desbloquear su flujo de energía? Hasta ese momento, Trunks pasó por alto la presencia del chico. Reconoció en él al joven shinobi que mató a Sabusa con agujas en Bon, justo después de propinarle una paliza en su primer combate. La diferencia es que ahora no portaba esa extraña máscara blanca de Ambu, y se impresionó al verle el rostro. Eso creo. Haku se aproximó al Saiyajin. Considerando su anatomía, no debería tener problemas. Espera, ¿qué piensas hacer? No te muevas, solo intento ayudar. Tomará un par de minutos. Se arrodilló frente a Trunks, concentró un aura de chakra azul en su mano derecha, y comenzó a presionar con dos dedos sobre el centro de su esternón. Se suponía que el Saiyajin debía encontrarse nervioso por la extraña situación. Después de todo, Sabusa fue el enemigo, incluso sentía su perverso chakra revolotear como si fuera la primera vez. Pero en lugar de nervioso, se mantuvo detallando los finos y delicados rasgos de Haku, mucho más propios de una chica. Por un momento pensó que era una. No obstante, la repentina impresión y creciente sensación de descongestión en su pecho, esfumó de su mente tales ideas. Era como si sus pulmones comenzaran a trabajar mejor, y la respiración se le hiciera más amena. Es acupresión, aclaró Haku al notar la confusión en su rostro. En este momento, utilizo mi chakra sobre el punto 17 del esternón, mejor conocido como mar superior de Ki. Desde la antigüedad, se dice que es uno de los principales puntos energéticos del cuerpo humano. Su estimulación estabiliza la respiración, alivia el estrés postraumático y también la fatiga, con lo que naturalmente el flujo de energía se restablece. Es ilógico, se supone que tal cosa como el Ki no existe, es solo un cuento. Apuntó Sabusa desde su misma posición, estrechando una mirada que a cualquiera le erizaría la piel. Sin embargo, inexplicablemente funciona, pese a que la medicina shinobi ha relegado su uso a un segundo plano, y se ha convertido en un arte olvidado en nuestro mundo. Nuestro mundo. Con ello, Trunks tuvo claro que el ninja de la niebla ya sabía algo más, y era razonable. Por más hieratismo que desprendían sus facciones, Sabusa no sacaba de su cabeza la impresionante imagen del océano dividido en dos, al punto que el insondable fondo marino se hizo visible en todo su esplendor. Los mares del sur eran reconocidos por salvajes y peligrosos, casi ignotos para el hombre, profundos como ningún otro y, pese a ello, el océano temía acercarse al individuo que masacraba a patadas al Saiyajin, y prefería apartarse.
Desde su posición, Cooler y Trunks se veían como dos puntos diminutos, ya que el océano era profundísimo, pero sí que apreció con lujo de detalle la imagen de un titánico pez marlín de más de 100 metros de longitud, dando saltos desesperados como cualquier otro indefenso y diminuto pececito en tierra firme. Creyó extintos a tales monstruos marinos, que solo eran leyendas de los soberbios shinobis de la nube para enaltecer la fuerza de sus mares. Aquel poder capaz de destacar la deleznable fragilidad de cuanto conocía el hombre, no era obra del chakra, eso seguro. Así que junto a Haku, comprobó su teoría de que Trunks y el niño mono eran otra cosa. Listo. Sentenció Haku después de 2 minutos de terapia, apagando el aura de chakra en su mano. No puedo hacer nada por tus heridas, pero al menos tu flujo de energía ha debido estabilizarse. Trunks se puso de pie. Ya no se sentía mareado. El costado no le castigaba con punzadas cada vez que respiraba. Incluso se sentía relajado, tranquilo. Flash. Se convirtió en Super Saiyajin para sorpresa de ambos ninjas, ya que perdió la transformación tras la golpiza de Cooler. Zabuza supuso que consistía en un estado que incrementaba sus capacidades, como tantas otras técnicas Ikeke y Genkai que pretendían lo mismo. ¿Por qué me ayudaron?, preguntó con su habitual mirada afilada. Puede que nuestros objetivos no sean los mismos, que nuestros caminos diverjan, pero vivimos en el mismo planeta. Las vendas tapaban una macabra sonrisa llena de dientes puntiagudos. No deseo que un maldito monstruo termine con todo, aún tengo cuentas pendientes con el país del agua. Ahora ve, no pierdas más tiempo. Gracias, dijo Trunks con una última y soslayada mirada, justo antes de partir y desaparecer en el cielo en forma de un efímero destello amarillo. Estamos a mano. Masculló Zabuza, resoplando de indignación con el cuello hinchado. No olvidaba que el maldito niño rompió su preciada Kubikiribocho, y el solo recuerdo le enloquecía. No obstante, lo que dijo el shinobi desertor era cierto. Como habitante de la Tierra, no podía desear que el mundo se acabara ese día, por eso ayudó a Trunks. Pero su deuda recién saldada gracias a Haku, era también una retribución a la segunda oportunidad que Goten le brindó a ambos. Zabuza Momochi, portador del infame título de El Demonio de la Niebla, jamás en su vida recibió condescendencia ni segundas oportunidades de nadie. Tal vez eso fue lo que siempre necesitó. Quizás así, su camino ninja no se habría retorcido tanto. Todos merecen una segunda oportunidad, le dijo una vez Goku a su hijo menor, tal y como el afable anciano Son Gohan le enseñó. Ante la dudosa mueca del chiquillo, el padre aclaró. Dime, Goten, si te llegaras a equivocar, ¿te gustaría recibir una segunda oportunidad? Cooler dedicó, sin demasiado interés, una mirada desdeñosa a la explosión aérea producida por su tercer ataque, para luego posarla sobre Zabuza. El soldado de élite se encontraba jadeando, con una mano al frente y la otra, sosteniendo la muñeca de la primera. Usó un disparo de ki para golpear y desviar la técnica de Cooler. El país de la Tierra fue salvado. El tirano alzó el mentón en señal de altivez, enfocando un par de inexpresivos ojos rojos en Zabuza. Sí, Freezer tuvo razón. Tu potencial latente era extraordinario, y te llevó a convertirte en el soldado más fuerte del imperio por diferencia, pero yo siempre tuve mis reservas y veo que tampoco me equivoqué. Dime, Zabuza, ¿tanta impresión te ocasionó la destrucción de tu planeta? ¿Realmente eres tan débil? Una perversa idea, no exenta de razón, contaminó su depravada sensatez, haciéndole reír de lástima por su servidor. Ya veo, habrías desperdiciado tu vida entera esperando encontrar a quien pudiera detenerme, y ahora crees haberlo hecho, ¿no es así? Piensas que ellos pueden eliminarme. Pero si apenas pueden mantenerse frente a mi presencia. No son más que sabandijas. No lo diría de esa manera. Zabuza empuñó las manos con fuerza, apretó sus ojos, y soltó un prolongado suspiro con el que liberaba paulatinamente su frustración. Más bien diría que perdí mi convicción con la conformidad. Pensé que este era el camino que debía seguir para protegerla, para mantenerla con vida, y eso igual no ocurrió. No había bálsamo para la herida del soldado, ni redención que le dejase tranquilo por un segundo más en lo que le restase de vida. Sacrificó demasiado, sacrificó a demasiados. Y todo para que Jisoo, aquella a la que olvidó como hermana, para no hacerse débil por el afecto y así poder protegerla, fue eliminada como la peor de las escorias. Resultaba una locura pensar que ella dedicó su vida entera al servicio de la organización como para merecer semejante destino, pero ahora entendía que ni él, ni ella, hicieron jamás lo correcto, y que el momento en que decidieron luchar para los demonios del frío, significó la muerte de sus albedríos. Su cabeza sangró incontables veces bajo la mano de su amo, y él siempre la inclinó.
No había segundas oportunidades para seres de su estirpe. Entonces tendré que deshacerme del resto de la basura. Boom. Cooler estiró su mano, pero apenas si recargaba energía púrpura en ella cuando Sausa disparó primero. Las técnicas estallaron, y el tirano fue engullido en una bola de fuego apreciada como un pequeño punto rojo desde la superficie terrestre por casi todos los humanos. La oscuridad de la estratosfera realzaba el brillo de la explosión. En medio del humo negro, los sentidos de Cooler se hacían inútiles, mientras que la incipiente percepción desarrollada por el soldado de élite le permitía conocer la ubicación de su oponente, Saas. Pero la velocidad del monstruo era ridículamente superior. Aún bajo la insondable penumbra que le arropaba, Cooler esquivó en el último instante 3 discos de energía dorada idénticos a aquel con el que Trunks le cortó la mano y fruto de la sorpresa, tampoco escapó ileso. Su musculosa cola fue cortada todavía más, casi hasta la raíz, pese a que dio una voltereta completa para sortear un peor destino. Maldito miserable. No más trucos. Cooler alzó su ki, esparciendo de golpe la densa nube que le cubría, y trayendo de nuevo a su campo visual la imagen del soldado traidor. Todo fue tan rápido, que Sausa apenas lo notó. Cuando el urente calor castigó su herida, y los álgidos dedos de la muerte recorrieron su pecho, se encontró a sí mismo flotando en 2 mitades. Cooler usó su brazo a modo de espada y lo cortó en 2 con un terrible golpe en diagonal, que cercenó la anatomía del soldado desde su hombro derecho hasta el inicio de su muslo izquierdo. Y mientras su mutilado cuerpo descendía a la inevitable muerte, Sausa sobrevivió el tiempo justo para ver llegar al guerrero de la espada y cabello dorado, ese que luchaba contra un verdadero monstruo por proteger a un planeta que no le pertenecía, y a unas personas que no eran ni su familia ni su sangre. Sí, ellos ganarán. El imperio caerá hoy, y el universo despertará de una pesadilla que jamás debió haber ocurrido. Sonrió como pudo antes de que su vista se apagase para siempre. Hermana, desearía llamarte así otra vez, pero eso sería un privilegio que no podría permitírsenos, ¿verdad? Mira, y Trunks observó en silencio los pedazos de Sausa cayendo, perseguidos por una calcinante ráfaga de ki púrpura que los desapareció hasta hacerlos ceniza. Su fiera y destellante mirada jade se trasladó entonces a Cooler, tan inexpresivo y cruel como era de esperarse. Eres un maldito, siseó peligrosamente, desenfundando su arma al tiempo que elevaba su dorado ki al punto máximo. Pequeños relámpagos serpenteaban a lo largo y ancho de la plateada hoja de la espada, convirtiendo así un arma común y corriente en una extensión más de su poderosísimo cuerpo. Su oponente se limitó a contorsionar la boca en una mueca burlona, un poco sorprendido por la fuerza del guerrero, aunque ni así alcanzaba al inmenso poder del niño mono cuando atacó con esa extraña aura roja. Te demostraré la enorme diferencia entre nosotros. Tronó su musculoso cuello inclinándolo a un lado. Tan solo necesito algo más de la mitad de mi máximo poder. Eso está por verse, miserable. El tirano sucumbió a la complacencia de sus instintos, soltando una carcajada áspera y atronadora, solo al alcance de un monstruo de su calaña. Te advierto que no durará mucho. Cuanto antes acabe contigo, podré continuar la pelea con mi verdadero oponente. Pasaban los segundos y el silbido del paraje desértico frente a los shinobis hacía de lamento y desagradaba a los oídos. La incertidumbre era desesperante, y se hacía expresión objetiva del síntoma con tan solo verles las caras. Kakashi no quitaba la vista del cielo, tan despejado y sereno como la mañana en que despertó con la idea de releer su novela Icha Icha por enésima vez, sin sospecha ni temor sobre el apocalíptico día que se venía por delante. Kurena y Asuma morían en silencio, esclavos del deseo de enunciar un ¿qué pasó? ¿O ya terminó? Porque desde que Goten atacó con locura haciendo uso del Kaioken, no habían visto, oído o escuchado algo más. La extensa y brutal golpiza con Kamehameha incluido, transcurrió para ellos como un efímero fulgor azul que nacía de los cielos y se adentraba en el espacio exterior. Y Sakura, pobre Sakura. No terminaba de llorar y sorberse los mocos por creer a su amigo muerto, cuando la angustia la consumía nuevamente por tener noticias de él cuanto antes. Sus ojos recorrían el firmamento, más grandes y verdes que nunca, esperando con demencia ver una mancha naranja descendiendo, sonriendo con esa mezcla de ingenuidad y un toque de picardía, pasándose despreocupadamente una mano por su desordenado cabello negro y diciendo algo así como se terminó, ya todo estará bien. Pero mientras más segundos morían, más irreal le parecía la idea, e incontrolablemente empezó a temblar y a mordisquearse los labios hasta lastimarlos. La mente de Younin barajaba las opciones mientras revolvía inconscientemente su cabello plata. El enemigo pudo haber muerto desintegrado con el último ataque, y Goten junto a él pero por excesiva extenuación.
Por otro lado, Goten podía seguir vivo, aunque herido o inconsciente quién sabe dónde. Ambos podían estar con vida, lo cual sería un grave problema dada la ausencia de un guerrero que pudiera encarar al alienígena. Por lo visto en el examen Chunin, Hatake asumía de entrada los nocivos efectos del Kaioken. No obstante, el peor escenario era el de un Goten muerto y un Cooler vivo y encolerizado. Se acabaron los juegos, miserable mono. Las últimas dos desesperanzadoras teorías de Kakashi se sobreponían a las primeras. Contaré hasta 3, y saldrás de tu escondite a enfrentarme, o de lo contrario destruiré el planeta hasta que no quede ni una maldita isla donde ocultarte. 1. La expresión de terror de Sakura era de otro mundo. No era tonta, sabía lo que la supervivencia del monstruo significaba. Los Jounins se miraron entre sí, sabedores de que el desgraciado destruiría el planeta pedazo por pedazo para hacer salir a un Goten que probablemente estaba muerto. 2. Si el ataque atizaba al país del fuego, no había mucho que pudieran hacer, ni hablar si la primera víctima resultaba la península sur donde se hallaban. No había jutsu defensivo, clones de sombras ni jutsus de sustitución que pudieran mantenerlos con vida ante semejante poder destructivo. Ninguna velocidad en su mundo lo sacaría del rango de tamaña explosión, quizás algún jutsu espacio-tiempo como el del fallecido Minato, quien justo venía a la mente de Kakashi, y tal cosa no estaba a la disposición de ninguno de ellos. 3. Kaboom. La técnica de Cooler golpeó a la tierra demasiado rápido. Por poco y la brutal detonación se sobrepuso a su voz incomprensiblemente potente que hacía de megáfono mundial. El oeste del país del viento, primer lugar azotado por la ira del demonio, se encontraba a cientos de kilómetros de distancia de los 4 shinobis, y aún así debían protegerse del potente viento que casi les mandaba a volar con todo y la terrenal insignificancia que les constituía como humanos. 10 segundos de silencio y el conteo reinició. 1, 2, 3. Kaboom. El segundo ataque encontró destino a una distancia idéntica, pero en sentido totalmente opuesto al primero. Esta vez, el domo púrpura de energía devoraba la región ubicada en el extremo oriente del planeta. Una inmensa pero desolada isla de hielo conocida alguna vez como el País de la Nieve, había dejado de existir. En su lugar quedó un descomunal vórtice en el que se arremolinaba el despavorido océano del este. Es solo cuestión de tiempo, murmuró Kakashi una vez que el tempestuoso viento cesó. Por el momento, el País del Fuego está a salvo, pero, ¿por cuánto más? Me temo que Goten no lo logró. Sakura ya había considerado tal posibilidad, aunque un profundo estado de negación, quizás adoptado como mecanismo de autodefensa, le obligaba a no admitirlo. Escuchar esa frase de boca de su sensei, se sintió tan desgarrador como la fría hoja de un kunai penetrando en su pecho. Parece que Trunks también está descartado. Apuntó Asuma en tono grave. Pensé que los chicos tenían alguna posibilidad, aunque parece que la última transformación de ese monstruo resultó demasiado oro. Cooler reinició la cuenta, esta vez apuntado al área geográfica correspondiente al país de la Tierra, lugar donde precisamente se hallaba Goten inconsciente. 2. 3. Kaboom. La tercera explosión fue diferente a las demás, empezando porque tuvo lugar en pleno firmamento, y tampoco ocasionó efecto secundario alguno sobre la desdichada Tierra. Ningún humano lo supo, pero fue Sausa quien encaró los designios de su amo, y brindó el tiempo suficiente para que una nación entera no desapareciese del mapa para siempre. El soldado pagó con su vida la supervivencia de otras miles. No, Goten no está muerto, exclamó Sakura, sonando mucho más mortificada que segura. ¿Fue él quien detuvo ese último ataque, o quizás Trunks, o ambos? Es imposible asegurarlo, opinó Kurenai, recuperando el sentido del habla ausente en ella durante varios minutos. También pudo ser el Trunks del futuro, aunque sin duda el responsable se encuentra entre alguno de ellos tres. La amenaza de Cooler fue cierta. Tanto así, que los ninjas no debieron esperar mucho más para conocer la identidad del Saiyajin que se mantenía luchando. 3 ondas de choque estallaron simultáneamente en el cielo, y poco después, apareció una figura descendiendo al rojo vivo de entre las nubes, colisionando a menos de 1 kilómetro de donde se hallaban los 4. Así de rápido fue derrotado Mira y Trunks. Cuando el grupo acudió al lugar del accidentado aterrizaje, encontraron al magullado Super Saiyajin jadeando en 4 patas en medio de un pequeño cráter. En su mano derecha, empuñaba con fuerza el mango de una espada partida a la mitad.
El joven del futuro permanecía con sus ojos jares clavados en la roja arena, admirando cómo sus gotas de sudor reventaban con impotencia hasta que un par de inmensos pies púrpuras de 3 dedos se posaron frente a él. ¿Ves? No estaba mintiendo, la diferencia entre nosotros es muy grande. Masculló Cooler con la otra mitad de la espada en su mano. Una vez fuera del dominio de Mira y Trunks, no era más que un arma común y corriente, así que el alienígena la empuñó hasta volverla diminutos añicos plateados. Es una lástima que un individuo como tú termine de esta manera. Habrías sido el mejor de mis soldados. Habrías sido dueño de cientos de sistemas solares con tan solo seguir mis AAs. Mira y Trunks se desvaneció de la nada, aprovechando el respiro que tomó para lanzarse al enemigo y cerrarle la boca a golpes, pero su movimiento era demasiado lento para Cooler, a quien le bastó con hacerse a un lado y enterrarle un rodillazo en el estómago. Es inútil, dijo con marcada arrogancia, recreándose en la imagen del guerrero, vomitando sangre y doblado sobre sí mismo. Aunque pensándolo bien, quizás tengas algo de poder escondido, igual que el niño mono. Su espeluznante mirada roja se posó en el grupo de recién llegados shinobis. Sería divertido comprobarlo, así que me pregunto, ¿qué pasaría si matara a alguno de ellos? No te atrevas, desgraciado. El problema es que Mira y Trunks no se encontraban nada bien. Trató de incorporarse y todo lo que hizo fue tambalearse miserablemente hasta caer sentado, todavía sin aire y mucho menos con fuerzas. El terror se hizo latente en su expresión. Sabía que si no ocurría un milagro, el monstruo los asesinaría sin ningún esfuerzo. Para ser sincero, matar niños siempre me resultó atractivo, por lo que suelo dejarlos al último para divertirme un poco más. Sakura sintió que sus pequeñas piernas flaqueaban cuando el sujeto de casi 3 metros de estatura se fijó en ella. En un pestañeo, Kakashi y Kurenai aparecieron de la nada frente a ella, mientras que Asuma desenfundaba sus cuchillas y las infundía en chakra elemento viento para pasar al frente de la formación. Siempre es igual. Jamás comprenderé la obsesión de los adultos por proteger a los niños, si son tan débiles y patéticos. Por esta vez, creo que me desharé de la pequeña primero. Muero por ver sus caras después de hacerlo. Sobre mi cadáver, maldito monstruo. Gritó Asuma lanzándose a una velocidad inhumana, lo más rápido que jamás creyó moverse alguna vez en su vida, con una cantidad de chakra tan grande concentrada en sus cuchillas, que el resplandor azul sobresalía de estas en forma de espadas de energía. Kakashi no tuvo tiempo de frenar a su compañero. Ni siquiera su Sharingan captó la trayectoria de los 3 delgados rayos láser que salieron del dedo índice de Cooler. No pudo más que distinguir una diminuta luz púrpura en su dedo, no más. A pesar de su descomunal fuerza y envergadura, Asuma fue lanzado un par de metros hacia atrás como muñeco de trapo. El Younin cayó de espaldas con un golpe seco, rodó varias veces y trató de reintegrarse lo más rápido posible, pero no logró más que quedar de rodillas. Cooler mantuvo su palabra. En verdad quería matar a Sakura primero, así que no atacó a Sarutobi en ningún punto vital para mantenerlo con vida y que presenciara el asesinato de la pelirrosa. Un láser atravesó el hombro derecho de Asuma, el segundo uno de sus brazos y, el último y más doloroso, su rodilla izquierda para inmovilizarlo y limitarlo en combate. Por si fuera poco, el muy maldito vio a Kurenai haciendo extrañas posiciones con las manos desde atrás, así que el primer disparo con el que atravesó a Asuma, alcanzó también un hombro de la Kunoichi. Ustedes no lo entienden. Ustedes no comprenden qué tan terrible puedo ser. Cooler comenzó a perder el control de sí mismo. Le indignaba tan siquiera molestarse en atacar a seres tan frágiles y deleznables. Su grandioso poder no debía desperdiciarse en semejantes propósitos, para eso deberían estar sus soldados. Sus involucionadas e ignorantes mentes humanas son incapaces de concebir el alcance de mi poder. Enloquecerían en el momento mismo en que llegaran a comprenderlo. Comenzó a asquearse al presenciar la voluntad con la que Asuma volvía a ponerse de pie a pesar de tener una rodilla perforada, de cómo Kurenai retomaba su postura defensiva frente a Sakura, ignorando del todo la herida en su hombro, y de cómo Kakashi, lejos de amilanarse, realizaba una serie de sellos manuales imperceptibles al ojo humano dada su rapidez. Sin embargo, para Cooler todos eran muy lentos, y le bastó con agitar una muñeca en gesto desdeñoso para dejar claro el asunto. Crash. Desde el espacio exterior, se vio una delgada línea de luz púrpura surcar la superficie del pequeño planeta azul, desde el punto en donde se libraba la batalla, hasta la curvatura del planeta mismo. Dicha línea siguió su recorrido unos cuantos miles de kilómetros más a través de la negrura del espacio hasta desaparecer por completo. El evento no sacudió al mundo ni mucho menos.
Ni siquiera mató a alguno de los 4 shinobis que yacían tirados por el piso, sino que hizo una cosa mucho más increíble. No puede ser. El Sharingan de Kakashi estaba que se salía de su órbita. Kurena y Asuma lividecieron en el acto con la espeluznante visión. La pequeña Sakura sentía que el aire le faltaba con tan solo presenciar la monstruosidad recién ocurrida. La técnica de Cooler cortó al planeta por la mitad, literalmente. Solo le tomó agitar su muñeca, no más. Aquella luz púrpura creó una zanja delgada, de apenas 20 metros de ancho, pero de una incognoscible profundidad que no se podría vislumbrar jamás. Dicha zanja cortó sin excepción todo lo que se encontró a su paso. Montañas, desiertos, océanos, países y continentes, costas y valles, todo cuanto tuvo la desgracia de encontrarse en su camino. Su intransigente trayecto se vio interrumpido únicamente con la curvatura natural del planeta, pero recorrió miles de kilómetros de su superficie en un pestañeo, e incluso prosiguió un poco más en el espacio. ¿Ahora lo entienden un poco mejor? Rió vanidosamente, extasiado con la conmocionada mueca de los terrícolas, e incluso con la de Mirai Trunks. Yo podría destruir este planeta sin esfuerzo. Mi primera de 5 transformaciones sería mucho más que suficiente para ello, y actualmente podría hacer lo mismo con el sistema solar si me lo propongo. Fruto de una macabra y mórbida casualidad, la indescriptible zanja separó al grupo de shinobis de manera que los 3 younins yacían tirados de un lado, y la pequeña e indefensa Sakura estaba sola y tendida del otro. Llegó el momento. Cooler extendió su mano sana en dirección a la petrificada y pálida chica, cuya expresión de miedo y confusión fortalecía a su repugnante orgullo. Su sadismo no tocaría techo hasta no presenciar la reacción de los ninjas ante el cobarde asesinato de una de las pequeñas hojas de Konoha. Desaparece de mi vista. ¡Boom! No hubo reacción que valiera. Mirai Trunks se encontraba tan adolorido por el último golpe, que el cuerpo no le respondía pese a conservar cierta energía. Kakashi no tuvo tiempo de mover un músculo, y cuando se propuso a poner en pie, salió volando a varios metros junto a los demás por la fuerza de la pequeña pero concentrada detonación. Cooler usó una cantidad de ki diminuta, y con todo ello lo suficientemente fuerte para desaparecer a Sakura 10.000 veces. Se creó una nube de humo y polvo demasiado densa. Todos permanecían expectantes por algún incongruente y obstinado motivo, pues era obvio que de la joven genin no quedaron ni las cenizas. Lo único que Sakura veía era negro, nada más. No podía oír ni sentir nada, aunque sí que podía pensar, y pensó que si eso era la muerte, no dolía en lo absoluto, quizás porque fue demasiado rápida. Un zumbido desagradable y punzante comenzó a lastimar sus aturdidos tímpanos. Luego, si los tímpanos le dolían, significaba que no había muerto. Con esa idea la kunoichi abrió los ojos ipso facto, comprobando que, en efecto, nada había pasado. De manera frenética, sus brillantes ojos verdes recorrieron cada parte de su propio cuerpo, y notó que obviando algunos pequeños raspones, su deteriorada ropa y algo de suciedad en sus pequeñas manos y rodillas, estaba en perfectas condiciones, sana y salva. Todo el sopor se transformaba en un febril estado de exaltación. Su adormilado organismo despertaba y se reactivaba a medida que las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué pasó? ¿Por qué seguía con vida? ¿Quién o qué evitó su muerte? La espesa nube al fin se disipaba y, con ella, una inconmensurable alegría en forma de un tórrido fragor nacía en su pecho y colmaba gratificantemente cada fibra de su humanidad. La sensación no le era ajena, pero sí que era más fuerte e intensa que nunca, y siempre la misma persona era responsable de ella. Boten. Exclamó entre risas libres de incertidumbre, pero no exentas de asombro porque él nunca le fallaba. Sabía que era él. Tras la delgada cortina de polvo, se vislumbraba una sombra que sin lugar a dudas pertenecía a su amigo. Ese cabello en punta tan característico e idéntico al de Goku, era solo de él, y la cola de mono agitándose en el aire era otra prueba inequívoca de ello. Boten. Gritó con renovada algarabía, más segura de sí misma, e incorporándose entre tumbos para poco a poco comenzar a correr y abrazarlo. Sentía que un peso demoledor se esfumaba de sus hombros por la sola presencia de Son, porque la angustia la carcomía de imaginar que lo peor le había pasado. Boten, viniste. Sabía que seguías con vida. Sabía que... Dejó de correr. Cuando la nube se desvaneció y al fin lo vio sin ningún impedimento, todas sus reconfortantes y felices emociones anteriores murieron de súbito.
La alborozada expresión de la kunoichi fue sustituida por una de verdadero horror. Una trémula y delicada mano cubría su boca, haciendo lo posible por ahogar los ásperos jadeos de su entrecortada respiración. Sus ojos verdes, abiertos de par en par, brillaban por las incipientes lágrimas que amenazaban con desbordarse mientras recorría el cuerpo de su amigo, y no encontraba parte sana en él. Goten se interpuso entre ella y el ataque de Cooler, y permanecía exactamente en la misma posición, de pie y con los brazos abiertos. No se movió un milímetro pese a la fuerza de la explosión, puso su último aliento en que ella no resultara lastimada en lo más mínimo. Los inflamados músculos de su torso completamente desnudo palpitaban con vida propia, llenos de venas tan gruesas como dedos, porque enfocó su energía restante en endurecer su cuerpo y convertirlo en un muro humano, pero su ki moría junto con él y su apariencia física se hacía nuevamente infantil. El pantalón de su doggy quedó rasgado por doquier, siendo lo único que sobrevivió de la particular vestimenta naranja heredada de su padre. Respiraba estertorosa e irregularmente, y el movimiento de sus hombros disminuía con cada segundo que pasaba. Múltiples laceraciones desgarraban su tronco y se sumaban a las viejas cicatrices coleccionadas en batallas pasadas, sin mencionar los incontables y oscuros hematomas que resaltaban sobre su pálida piel. Uno de sus brazos resultó especialmente dañado, y goteaba abundante sangre en toda su extensión. No podía vérsele al rostro, pues tenía el mentón encajado en su pecho, pero no paraba de toser una sangre negra que por su aspecto erizó la piel de la kunoichi. Y si Sakura pensó que no podía estar más aterrada, lo peor llegó cuando él levantó la cabeza y la miró. Sus ojos, esos ojos negrísimos solo comparables a los de Sasuke, ahora estaban grises, apagados, carecían de ese brillo que a ella tanto le gustaba. La muerte nubló sus pupilas, y cuando él inclinó la cabeza de manera desorientada, comprendió que estaba ciego y realmente no la veía. La kunoichi se encontró cara a cara con la muerte cuando se vio reflejada a sí misma en esos ojos vacíos y extinguidos. Sakura, ¿estás bien? El alma se le rompió cuando escuchó su voz aún más rota. Espesos hilos de sangre negra colgaban de su boca, y hacían juego con la espantosa sombra que coloreaba sus párpados inferiores. Comenzó a caminar por puro reflejo y automatismo, arrastrando sus pasos en la arena y extendiendo el brazo menos lastimado hacia ella, intentando alcanzarla. Sakura, ¿estás bien? Repitió algo más fuerte y ansioso al no recibir respuesta de ella. Pero ella no respondería. Sakura estaba en blanco, petrificada, en shock, con sus ojos grandes, vivos y brillantes aún más perdidos y extraviados que la moribunda mirada de su compañero de equipo. Solo reaccionó cuando 3 dedos calientes y llenos de sangre embarraron su frente, y resbalaron torpemente por su mejilla y mentón. En ese instante la mente de Sakura se reconectó con su cuerpo, y volvió a la cruda realidad. Goten estaba tan destrozado que no podía sentirla por su chakra, su sentido de la percepción se había esfumado, pero sí que pudo sentirla cuando la tocó, y con ello encontró descanso a tanto dolor, porque sabía que al menos pudo protegerla. Qué bueno, estás bien, sonrió tímidamente, y allí su vida terminó. No opuso la menor resistencia, su cuerpo cayó de lado cuán largo era, y quedó inerte en la fría arena a los pies de Sakura. Goten, gritó Kurenai, mientras saltaba a lo ancho la interminable zanja que les separaba. Entre tanta prisa se vio obligada a empujar a Sakura, que continuaba sin habla y paralizada, temblando como una hoja, ya que necesitaba acceder al chico. Cuando llegó hasta él y lo puso boca arriba, hizo un esfuerzo tremendo para no quedar en las mismas que la pequeña kunoichi. Sus ojos rojos se enfocaron en su brazo izquierdo y, sin ser una experta, supo que habría que amputarlo si es que llegaba a sobrevivir. Pero eso era lo de menos, tenía que examinar sus signos vitales y comprobar la gravedad de la situación. No tiene pulso. No respira. Esa frase reventó en pedazos el corazón de Sakura. Sintió un letal vacío en el pecho, digno de la muerte misma. Se extravió minutos entre las tinieblas de su mente, y cuando al fin recobró un ápice de compostura, miró horrorizada hacia abajo como Kurenai intentaba resucitar a Goten con vigorosas compresiones en su pecho, y cada tanto un par de bocanadas de aire de respiración boca a boca. No reacciona, exclamó desesperada y con los labios empapados en la sangre del Saiyajin. Allí fue que optó por hacer algo que ni Asuma sabía de ella. Encendió sus manos en un aura de chakra verde y empezó a pasearlas en el torso de Goten, pero se detuvo casi al instante con un gemido cuando comprobó la importante cantidad de órganos vitales que estaban comprometidos. Estaba reventado por dentro. Kurenai no era una ninja médico, pero sí aprendió a examinar el estado de los órganos internos con esa técnica.
Supo que la absoluta falta de ki en el chico le permitió realizar la maniobra sin la más mínima interferencia energética. El tiempo pasaba y la Younin continuaba obcecada en la infructuosa resucitación, hasta que una mano cálida se posó firmemente en su hombro. Levantó la cabeza y miró a Asuma, quien le negaba con los ojos cerrados y la cara descompuesta en tristeza. La voluntad de Kurenai desfalleció, y pese a haber sido testigo de tantas muertes en el campo de batalla, esta le dejó un sinsabor particular y fue incapaz de contener varias lágrimas de dolor. Le mataba la impotencia y la vergüenza, un niño murió por otro. Se supone que ella, en circunstancias mínimamente lógicas y siendo toda una experimentada Younin, debería haberlos protegido a ambos, debería haber peleado por ellos. Kakashi tenía años sin experimentar semejante zozobra, y quizás sentimientos similares a los que pasaban por la mente de Kurenai, tenían que ver con ello. Perder a un amigo siempre resultaba una experiencia terrible. Presenciar su muerte, mucho más. Pero ser testigo de la muerte de un alumno y, además, ser completamente inútil a la hora de impedirlo, le llenaba de una sensación de pesadumbre nueva, anormal, desmedida y hórrida. Goten, murmuró Kakashi, desbordado por la pena, recordando el día en que lo conoció y la poca impresión que causó en él su personalidad. Después supo bien quién era Goten, y no dejaba de impresionarse cada vez más. ¿Su sensei? Se sentía ridículo de solo pensarlo. Su concepto de sensei cambió drásticamente cuando conoció al pequeño Saiyajin. Lo normal sería que el alumno se maravillara con su sensei, lo tuviera como meta, luchara por alcanzarlo. Tan impactado como el resto de los presentes estaba Cooler, pero por razones diferentes. ¿Cómo se la arregló ese miserable mono para haber llegado sin darme cuenta? La probabilidad de que se haya movido tan rápido en tal estado es casi nula, mucho más sin que lo haya notado. Cooler desplazó sus ojos rojos a lo largo del campo de batalla, con inusitada avidez por encontrar alguna pista de la que ni siquiera estaba seguro. Se detuvo un momento en las marcas formadas por las botas de Goten, y estrechó la mirada. A menos que imposible. Las huellas originales eran tan profundas como perfectas. Ni un grano de arena estaba fuera de lugar, ni una débil y borrosa zanja podía indicar que los pies del chico se desplazaron un miserable milímetro al aterrizar, si es que había aterrizado realmente. Alzó la vista y se concentró en el viento, notando que el polvo y el humo residual que danzaban por el aire, eran obra de su último disparo de energía, pero antes de ese momento, ni una débil ventisca sopló por la llegada del Saiyajin, eso podía jurarlo. En definitiva, las marcas originales se formaron en el momento en que Goten afincó los pies para recibir su técnica y proteger a la insignificante terrícola, no había de otra. No fue ninguna velocidad, sino algo muy superior, apareció de la nada desde el otro lado del planeta. Y allí comenzó a reír. Primero para sus adentros, luego a toda voz, con un tono rústico y potente que poco a poco empezó a hacerse agudo, enloquecido, casi como un chillido. Su mente no comprendía semejante acto, le parecía ilógico en todo su haber. En miles y miles de ocasiones, durante los cientos y cientos de planetas que invadió, Cooler presenció actos patéticos en los que un individuo se interponía entre un ser querido y la trayectoria de un ataque para protegerlo, todo para prolongar unos insignificantes segundos la vida de dicha persona. No obstante, si algo tenían en común esos sacrificios, es que ocurrían entre individuos de una misma raza, y bien podía entrar en juego el instinto de supervivencia, la preservación de la especie, los lazos sanguíneos o la mierda que fuera. Pero a él no podían engañarlo. Ninguno de los guerreros dorados podía ser terrícola, o al menos no del todo. ¿Y entonces por qué lo hizo? ¿Por qué desperdició su vida por la de un ser tan frágil e insignificante? ¿Por qué optó por una decisión tan estúpida y terminó condenando al planeta que pretendía salvar, siendo él el único que remotamente podía enfrentársele? El niño mono era como un dios entre humanos. Por más que lo pensaba, no lo entendía, y eso casi le enloquecía, llegando a la fácil conclusión de que mucho más loco estuvo su pequeño adversario, e hizo lo más idiota y absurdo que podía recordar. Insensato. Mira lo que has ocasionado. Vociferó el monstruo inflando el pecho de satisfacción. Ahora no queda ni la más mínima esperanza para los mugrosos terrícolas, y todo por entregar tu vida por esa mocosa. No me engañas, yo sé lo que hiciste. Es una lástima que el más grande oponente al que me he enfrentado haya malgastado una técnica tan especial en una pequeña terrícola. Habrías sido un excelente soldado, no, un gran aliado, incluso por encima de mi descuidado hermano.
El discurso de Cooler martillaba inclemente la conciencia de Sakura. Si ya se sentía terriblemente culpable por todo lo que le dijo a Goten la noche anterior, ahora estaba mucho peor con el nefasto desenlace de sus acciones. Quiso enmendar su error y terminó complicando las cosas por asistir al lugar de la pelea en vez de quedarse en Konoha. Goten. La risotada de Cooler cesó. Los shinobis voltearon al unísono, todos menos la pelirrosa que permanecía estuporosa y en shock. Mirai Trunks observó una pequeña figura a la distancia, responsable del llamado que alertó a todos. Trunks, lo lamento mucho. Asuma comenzó a hablarle a su pequeño y recién llegado alumno, reparando amargamente en su expresión ida y conmocionada. El Saiyajin mantenía sus ojos verdes en el cadáver de su mejor amigo, ignorando el contexto, la situación y la realidad misma que lo rodeaba. Para él no había nada más en el mundo en ese preciso instante, ni hipótesis o suposiciones rondando por su cabeza, solo el cuerpo sin vida de aquel que en realidad era más un hermano que otra cosa, porque la relación entre ambos siempre fue demasiado estrecha, les unía mucho más allá de la sangre. Aléjese de él, advirtió Mirai Trunks, lleno de pánico, previendo lo que se podía venir. No por nada él también era mitad Saiyajin, y recordó cómo se sintió cuando vio a su maestro Gohan asesinado por los androides. Es peligroso, huyan lo más lejos posible. ¿Huir? Asuma no llegó a analizar la advertencia, cuando un ligero temblor comenzó a ocurrir. Pequeños granos de arena levitaban poco a poco y se arremolinaban en torno a la figura de Trunks, y allí fue que todos vieron la ira tangible en su rostro. Sus ojos verdes ahora estaban completamente en blanco, y sus dientes expuestos no eran más que signo de la violenta furia que tomaba control absoluto de su juicio. ¡Maldito oro! Gritó a los cielos, completamente fuera de sí, apretando tanto los puños que los nudillos se colorearon de blanco hueso, y sus uñas le perforaban las palmas hasta hacerlas sangrar. Un estallido de aire comprimido emanó de golpe de su cuerpo, haciendo que los presentes se protegieran con los brazos al frente para no volar como endebles figurillas de papel. Hasta Cooler sintió sobre su cuerpo el increíble poder que nacía del chiquillo, y sonrió de gozo porque cumplió su objetivo de enfurecer a un Saiyajin, aunque ignoraba el craso error que había cometido, la verdadera magnitud de sus acciones. Eso es, muéstrame tu verdadero poder. Haz que mi venida haya valido la pena. Sin embargo, su potente voz se ahogaba frente al bestial grito de Trunks, tan inhumano, que ensordecía a los presentes a un punto doloroso. Está pasando de nuevo. Alcanzará la fase 2. ¿La fase 2? Gruñó Kakashi, luchando por protegerse del violento ki al tiempo que exigía una respuesta con la mirada a Mirai Trunks. La ira y el estrés originada por la muerte de Goten está sacando su verdadero poder oculto. Explicó entre gritos, también protegiéndose de la huracanada brisa. Cuando un Saiyajin se enfurece demasiado, su poder crece exponencialmente e incluso puede acceder a otras fases. El ki de Trunks está alcanzando el nivel de un Super Saiyajin fase 2. ¿Acaso los Saiyajins cuentan con varias fases? ¿Hasta dónde llegan sus poderes? No estoy seguro de ello. Respondió a la anonadada Kurenai. Pero esta vez es diferente a cuando presencié la transformación de Gohan. El descontrol de Trunks es peligroso, ha perdido la razón y su ki incrementa de forma inestable. De seguir así, él mismo destruirá el planeta. ¿Qué dices? Bam. Un golpe sordo y desproporcionado interrumpió a Kakashi. El suelo bajo Trunks se hundió en un monstruoso cráter, y todos junto con el cuerpo sin vida de Goten, volaron decenas de metros por los aires, incapaces de resistir el poder que emanaba del Saiyajin excepto por Cooler. Sí, sigue así. Bríndame una pelea digna de mi poder. Clamaba el demonio, extasiado con la visión del día haciéndose noche y el cielo llenándose con gigantescos relámpagos de colores. La tierra entera se eclipsó al poder de Trunks. Una oscuridad mundial arropó al planeta. Las fallas tectónicas se rozaban entre sí y provocaban un terremoto global que sacudía violentamente a los continentes y todo lo que había en ellos. El mundo shinobi y su concepción del universo no volvería a ser la misma a partir de este acontecimiento. El cabello de Trunks se erizó al máximo, excepto un solitario y afilado mechón dorado que caía entre sus ojos todavía blancos e irracionales. Su cuerpo se definió a un punto impensable, su torso hacía ver débil al acero mismo en comparación. Y la marca insigne de la transformación, dijo presente. Pequeños relámpagos azules reventaban y crepitaban por todo su dorado cuerpo. El tirano continuaba en lo suyo, riendo y provocando hasta que sintió el daño más grave de su vida, letal e inimaginable.
Cuando bajó sus horrorizados ojos rojos, encontró un pequeño puño enterrado en su musculoso abdomen, hiriéndole de gravedad. La pesadilla de Cooler apenas comenzaba. Lamentaría haber matado a Goten. Lamentaría haber provocado la ira de un Saiyajin. Fin del capítulo.